Llegamos a este momento que estamos construyendo o estamos empezando a construir las herramientas o los dispositivos para intervenir en una determinada situación de conflicto. Es muy importante que consideremos el conflicto como una idea compleja de la realidad. Así que, de acuerdo al pensamiento de personas importantes como Edgar Morin, podríamos decir que todo en la realidad se puede reducir o se puede leer como un conflicto. Y eso no habla en lo absoluto de violencia, ¿verdad? Porque me parece evidente a lo largo de todo este diplomado hasta ahora lo vimos, no todo conflicto es violento, aunque seguido los conflictos se convierten en motores de violencia. Si bien los conflictos se pueden convertir en motores de violencia, no toda violencia deriva necesariamente de un conflicto. Y podríamos también decir que el conflicto siempre es doloroso, aunque no todo dolor procede de la violencia. Esto ya sería suficiente para pintar el cuadro de la complejidad de lo que vamos viendo en este primer módulo de este semestre. Porque es evidente que la intervención en un conflicto eh, tiene más de un objetivo. Lo que probablemente no tiene en absoluto, y lo podemos decir con certeza, es el objetivo de solucionar el conflicto. Nosotros aprendimos de otras ciencias, de otras disciplinas, que nadie se soluciona, que nada se resuelve, ¿sí? Que todo se puede transformar en otra cosa, pero no puede desaparecer en la nada. La desaparición siempre es aparente, aunque esto parezca un juego de palabras, ¿no? Que uno desaparece aparentemente. Sí, aparentemente, porque en la realidad no se desaparece nada. Todo cambia de estado. Eso se llama transformación. Transformación. Cambia el estado, cambia la forma. El ejemplo que hacemos siempre, que es bastante tonto, ¿verdad? Del azúcar en el agua, mejor si agua tibia o agua caliente, nos rinde perfectamente la idea de lo que estamos diciendo. No es que el azúcar ya no está en el líquido donde se puso, simplemente cambió de estado y cambió de forma. E eccola, aquí está Marisol. Io estaba preocupado que Marisol no estaba. Esperemos 2 segundos solamente que aparezca Marisol. Hola Marisol, bienvenida. Hola, buenos días. Entonces es importante que nosotros tengamos una idea clara de cuál es el uso de una herramienta o de un dispositivo. Abraham no me dejará mentir, pero tampoco José Luis, cualquiera de nosotros en la vida cotidiana, seguido las personas con quienes trabajamos, pretenden que existan herramientas que desaparezcan lo que las personas llaman problemas. ¿Sí? Sin embargo, los conflictos no son problemas. Porque los problemas, por su misma naturaleza, piensen en los problemas matemáticos, se resuelven. Mientras
conflictos que provocan los problemas se transforman. A veces es muy complejo explicarles a estas personas que no se pueden solucionar las cosas, que la única cosa que se puede hacer es transformarlas en algo más, ¿ok? Uno cuando tiene en la mente los conflictos físicos, es decir, por ejemplo, conflictos arquitectónicos, se da inmediatamente cuenta de lo que estamos diciendo, porque cuando hay un problema arquitectónico, con una mínima o con una gran inversión, dependiendo del tema, se puede transformar ese conflicto en algo diferente. Se puede agrandar una puerta, se puede construir una escalera, se puede poner un elevador. Eso conlleva evidentemente una inversión, pero te lleva a transformar el problema en otra cosa. La arquitectura en eso es maestra. Cuando tienes espacios pequeños y tienes que hacer adentro de esos espacios algo que aparentemente no se puede hacer, tú encuentras la manera de diseñar las cosas, los objetos, los muebles, de manera que, como hacen los japoneses en un cuarto de 2 metros por 2, uno pueda dormir y tener sus cosas, y tener su escritorio, y tener su televisión, todo ahí en 4 metros cuadrados, ¿no? La transformación del espacio es típica de la arquitectura, hasta cuando el espacio es motivo de un conflicto o de más conflictos. Toda esa complejidad, llevarla al tema de los conflictos que nos quitan la paz, ¿sí? Evidentemente presenta un grado de complejidad muy alto. Lo primero entonces que nosotros necesitamos eh, hacer cuando construimos una herramienta es preocuparnos de encontrar los objetivos específicos y generales de esa herramienta. La vez pasada, gracias a ustedes, vimos como el primer paso para encontrar los objetivos es el diagnóstico, es decir, conocer a fondo el conflicto, pero no solamente el conflicto, no solamente el conflicto. Ahí nos dejamos, ¿no? Cómo se conoce, cómo se hace el diagnóstico. Y yo diría que de aquí me gustaría repartir, porque se sedimentaron varias cosas, y me gustaría que ahora ustedes me dijeran qué les quedó de la sesión anterior, sobre todo hablando de diagnóstico, no de todo lo que vimos, pero del diagnóstico. ¿Qué les quedó y qué pensaron a lo largo de esta semana? ¿Quién me ayuda? Yo siempre Bueno, busco. Sí, vengo brevemente, nada más con la cuestión de las ideas, ¿no? Con la que me quedé. Justamente dentro de diagnóstico, esa herramienta de donde yo lo señalaba como desde donde empezamos es el despliegue, ¿no? De ¿eh? nuestro proceso de intervención y que nos permite, por supuesto, tener un panorama más completo y contextualizado de la situación en donde deseamos intervenir, ¿no? Transformar el conflicto. Ujú, Entonces, nos permite tener esa mirada y la realidad, bueno, un acercamiento de la realidad
del conflicto, ¿no? Eso es con lo que yo quedé de la primera herramienta que es el diagnóstico. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esto antes que entremos al vivo de esta sesión? Adelante. Pues yo me quedé con la idea del para qué, o sea, de que antes de ubicarnos en la intervención, pues hay que tener muy claro el para qué, y eso supone un diagnóstico, o sea, el para qué y el por qué. Nos Exacto, ubicarían, bravo, bravo. Exacto. nos ubicarían en el objeto, en el objetivo que queremos. Bueno, nos ubicaría en el hecho mismo, y aquí no lo dijimos la semana pasada, pero tú lo estás introduciendo, y es la diferencia entre el conflicto y el problema. Este, digo, más allá de discutir si los conflictos se pueden disipar o desaparecer o solo transformar, me parece muy, muy buena esta distinción entre conflicto y problema, ¿no? Claro, claro. Creo que es clave para la definición de objetivos, pero bueno, ya me estoy adelantando. Fíjate que, como siempre, ¿no? Hasta el cansancio, uno tiene siempre que reconstruir ese juego, que yo me doy cuenta que es un juego, ¿eh? Pero es un juego que ilumina, que ilustra. Eh, Todo conflicto es un conjunto de problemas, pero no todo problema es un conflicto. Cuando tú te encuentras de verdad ante el problema matemático, no es un conflicto. Es evidente que el conflicto es una suma más o menos compleja de un número n, es decir, imprecisado, puede ser 2, 3, 4, 400 problemas. Cada uno de esos problemas se puede solucionar, porque los problemas se solucionan. El conflicto que contiene dentro de sí tantos problemas jamás se soluciona, se transforma, porque en el momento que se van solucionando los problemas, cambia el conflicto. Eso significa que no es que la palabra solución no tiene cabida en la construcción de paz. Claro que tiene cabida la palabra solución, solo que no es la solución de los conflictos, sino de los problemas que se encuentran dentro de los conflictos. Son dos intervenciones distintas. Una cosa es solucionar un problema, una cosa es transformar un conflicto. Sí, José Luis, adelante, adelante. A ver, es que esto que estás diciendo me parece central, o sea, no es nada trivial. No, En cierta forma, esta conceptualización del conflicto como permanente y transformable me acerca mucho a la política, como, diríamos, como el arte de, a lo mejor no de resolver los conflictos siguiendo tu hilo de pensamiento, sino de transformarlos, ¿no? exacto, Reduciendo los problemas, pero me parece central porque esto también supone que como parte de nuestra como estructura humana, política, social, o sea, de convivencia, es de que el conflicto está de muchas maneras, sin que esto signifique algo negativo, ¿eh? Pero presente, presente permanente, ¿no? Y parte
de la tarea política, es en todo caso armonizar en el sentido positivo. Y bueno, en fin, igual me estoy adelantando, pero lo que quería decir es que no es nada trivial, me parece, yo creo que deberíamos dedicarle, no sé, Paolo, un poquito más de tiempo para que decantar muy bien y que se asienten muy bien esta Claro, diferencia, quizá a través de ejemplos, como dices. fíjate que la cosa que ahora me importa, también hablando de distinciones, es que tú hayas recordado el para qué y el por qué. A veces, aunque la lengua española en eso es muy clara, cosa que no podemos decir exactamente por otros idiomas, ¿verdad? A veces, hasta nosotros que hablamos en castellano, llegamos a confundir el para qué con el por qué. El, y es increíble cómo logramos poner los objetivos en el lugar de las causas. En las causas, de alguna manera, terminan equivocadamente en el lugar de los objetivos. Es muy importante saber las causas de un conflicto y de ahí bajar a los objetivos de nuestra herramienta. El para qué y el por qué tienen una separación fundamental, aunque como vasos osmóticos, de alguna manera, se retroalimenta recíprocamente. Pero es evidente que tenemos que mantenerlos separados, porque a veces confundimos verdaderamente nuestros objetivos con la causa, con la causa. La causa es otra cosa. Ahora, cuando hacemos un diagnóstico, y ya nuestro diagnóstico se está convirtiendo en algo verdaderamente grande y preocupante, ¿sí? Yo diría que es la parte del dispositivo más importante. Nosotros en el diagnóstico tenemos ya dos objetivos generales. Individuar el por qué y individuar los para qué. Porque es evidente, estoy hablando, ojo, estoy hablando del conflicto, no estoy hablando todavía de nuestro dispositivo. Cuando yo digo para qué, no me refiero al para qué de nuestro dispositivo, sino al para qué del conflicto, que obviamente es plural, porque cada una de las partes en conflicto, por obvias razones, tiene un para qué distinto. Normalmente los para qué conflictúan entre ellos o coinciden entre ellos, porque, por ejemplo, si ambos queremos lo mismo, el para qué coincide. Y esta es la razón del conflicto. Pero a veces buscamos cosas distintas y el conflicto es eso. Creo que la primera cosa que tiene que hacer un diagnóstico es decirnos el porqué de un conflicto y el para qué, pero no es suficiente. Hay muchas cosas que un diagnóstico tiene que decirnos antes de que nosotros podamos construir nuestro, nuestro dispositivo de intervención. Por esta razón, en clave transdisciplinaria, ¿sí? Yo recurro a esta herramienta que en la realidad, como vimos en la primera sesión, es un conjunto de herramientas, es decir, se convierte per se en un dispositivo. Esta herramienta nosotros la llamamos speaking. Speaking. La tienen aquí enfrente, son 8 momentos
que justo porque componen una palabra que en sí es un acrónimo, tienen una secuencia. Esta secuencia no es modular, porque si fuera modular, perderíamos el sentido de la palabra. ¿De dónde sacamos nosotros la herramienta, el dispositivo speaking? Del mundo de la mercadotecnia. Un lingüista prestado a la mercadotecnia, es decir, al final se convirtió en el más importante experto mundial de promoción de un producto, para que ustedes vean cómo la transdisciplina en la realidad siempre ha atravesado nuestras vidas, porque este señor venía de la lingüística y se prestó al mundo del marketing y construyó herramientas y dispositivos para promover las cosas, no tanto para venderlas, porque siendo una persona que se ocupaba de lenguajes, se preocupó más de promoverlas que venderlas. Pero nosotros sabemos, bueno, aunque yo, por ejemplo, no sea un experto, que las cosas para que se vendan se tienen que promover, se tiene que saber que existen. Este señor se llama Heinz, Heinz con H-Y-M-E-S, Heinz. Él creó esta herramienta extraordinaria que se llama Speaking, que evoca inmediatamente de dónde viene Heinz. Son 8 momentos. Y cada uno de estos momentos pertenece al diagnóstico. Yo necesito llevar un diagnóstico. En nuestro caso, hablo ya de manera transdisciplinaria, necesito llevar un diagnóstico de un conflicto. Lo primero que voy a diagnosticar, es decir, lo primero que voy a conocer, es el contexto. ¿Cómo está el contexto? La que Heinz llama la escena, en nuestro caso, del conflicto. El contexto es físico, es político, es religioso, es cultural, es social. Cuando digo físico me refiero a una cosa aparentemente banal. Montañas, bosques, ríos, desierto, selva, casa, plaza, calle. Ok, estoy hablando del contexto del conflicto, la escena del conflicto. Eso puede llevar tiempo, no es inmediato. Los conflictos tienen contextos múltiples. Los conflictos tienen contextos cambiantes. Los conflictos tienen más que un contexto, más que una escena. Y normalmente adentro de cada escena, por lo menos hay otra escena. Ven cómo este juego de muñecas rusas se multiplica de arriba para abajo
pero también de izquierda hacia la derecha, de derecha a la izquierda, porque tiene varios sentidos de multiplicación. Es evidente que saber dónde se desarrolla el conflicto es fundamental. No lo podemos ignorar. En el norte del país, en el sur, no es lo mismo si es Chiapas o Sinaloa. En una grande ciudad, Monterrey, o en un pueblito, casi un pueblito, Tlaxcala. Estoy dando absolutamente ahora informaciones casuales, solo para que nos demos cuenta de cuánto es importante determinar el escenario, el contexto del conflicto. No me voy a detener demasiado sobre cada uno de los pasajes, porque hoy va a ser nuestro esquema de referencia de nuestra sesión. Vamos a trabajar en eso, entonces lo vamos a hacer juntos, pero una vez que yo tengo un poquito más claro el contexto del conflicto, entonces paso a los participantes. ¿Quién participa en el conflicto? Los que los sociólogos llaman actores. ¿Quién actúa en ese conflicto? Ojo, porque aquí los participantes me doy inmediatamente cuenta cuando empiezo a reconstruirlos. Jamás son dos. Jamás. Los participantes son múltiples. No todos participan de la misma forma. No todos participan con la misma intensidad del mismo lugar. Entonces me doy cuenta que hay participantes directos y participantes indirectos. Se puede participar activamente, pero también pasivamente en un conflicto. Se puede participar de muchas formas. En una guerra, uso siempre ese ejemplo burdo, porque la guerra es burda, ¿sí? No porque la detesto, sino porque evidentemente es una demostración de conflicto muy, muy vulgar, ¿sí? Muy vulgar, poco sofisticada. En una guerra están los que la pelean, pero después están los que los apoyan en la pelea políticamente, con su propia diplomacia, pero no pelean militarmente. Pero no podemos decir que no sean actores, ¿verdad? O que no participen, porque obviamente participan. Y después están los que pagan, los que financian, ¿no? Los que retroalimentan con dinero, con logística, con objetos, con géneros alimentarios, con armas, la guerra. Ellos también son actores. Y después están los que están, pero es como si no estuvieran, que no hacen nada y que sin embargo, sin hacer nada, algo hacen. Es decir, que se puede participar en un conflicto también pasivamente. Existe una participación pasiva. Tanto es verdad que nosotros podríamos decir, y lo digo con cierta incomodidad,
Podríamos decir que hasta la víctima participa en la violencia. Aunque uno diga, no, pero espérame, es la víctima, sí, pero si la víctima no estuviera, no habría violencia. Entonces existe una participación pasiva por parte de la víctima. El trabajo de construcción del número y de la cualidad de los participantes es fundamental. A veces nosotros pretendemos intervenir en un determinado conflicto sin conocer quién participa en ello. O quedándonos en la superficie, ¿no? Palestinos e israelíes. Como si eso fuera todo el conflicto. Cuando en la realidad es suficiente rascar un poco y encontramos un montón de otros participantes. De un lado, del otro, y nunca falta, lo digo para abonar a la complejidad, nunca falta un tercer lugar de donde participan los participantes, porque no solamente hay dos lugares como sería fácil creer, no hay solamente dos lugares de donde se hace el conflicto, hay muchos lugares. Entonces, antes el contexto y después los participantes. Y después Paolo, no te estamos escuchando y se quedó firme tu imagen. Ah, pensé que era yo. Otra Sí, vez con mis yo, problemas. sí, yo también. me escuchan. Ya ¿Me escuchamos. escuchan? Ahora sí. Sí, no, es que se me fue. Espérame un segundito, no sé por qué se me fue, misterio. Sí, estábamos, me escucharon cuando estábamos hablando de fines, de los objetivos. No, ahí se perdió, Paulo. Discúlpenme, no sé por qué. Déjeme reconectarme un segundo, ¿ah? No, estoy conectado con esto de la presentación, entonces no es que, pero déjeme, me voy a reconectar, ¿eh? No sé qué está pasando. Espera.
Recording in progress. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero con eco. ¿Ahora? A ver, trato de nuevo, di hola, hola. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Disculpen el inconveniente. Hoy nos conectamos 10 minutos más tarde porque tenía problemas de internet. Espero que no se repita. Estamos hablando de los fines, ¿no? Los que Himes llama ends, ¿sí? Que es evidentemente, José Luis, el para qué que decías tú, ¿no? Una cosa importante es la pluralidad del para qué, porque cada participante, cada actor tiene más de un fin, más de un objetivo, y cada actor tiene un objetivo diferente, e uso diferente, no uso diverso, sabiendo lo que estoy haciendo, porque los actores en un conflicto difieren a partir de los fines, de los objetivos. Aunque cuando los objetivos se parecen el mismo objetivo, podría ser la destrucción del otro, es evidente que no es el mismo porque cambia el otro. Porque si fuera el mismo, estarían del mismo lado. Pero es cada quien quiere destruir al otro. Y son dos fines distintos. Es muy importante que nosotros tengamos una claridad alrededor de los fines de cada actor que participa en un conflicto. También de esos actores que nosotros individuamos secundarios, terciarios, activos, pasivos. O sea, todos los actores tienen fines adentro de un conflicto. Y terminaría esta primera parte, después abriría un poco la reflexión con las acciones. Empezar a desmenuzar las acciones evidentes de cada uno de los actores adentro de un conflicto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen adentro del conflicto? ¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo para obtener sus propios fines? Entonces hay un hilo, ¿no? Rojo que une el contexto, los actores, los fines y las acciones, los actos. Uno dice, maestro, es un ejercicio finalizado a sí mismo. No, es un ejercicio para conocer el conflicto, para diagnosticar el conflicto en que queremos intervenir. Si es tan banal como muchos piensan determinar esos 4 factores que acabamos de ver, será un ejercicio muy fácil y rápido. En la realidad, cuando uno empieza a hacer el ejercicio del diagnóstico siguiendo esta secuencia, se da cuenta que no es nada simple, que solamente la descripción del contexto lleva tiempo y energías. Y voy a agregar una última cosa antes de entrar a la reflexión junto con ustedes. Cada una de esas tarjetas, yo lo dibujé como tarjeta, ¿sí? Cada una de esas tarjetas detrás tiene muchas herramientas. Es decir, ¿cómo yo puedo conocer bien, razonablemente bien el contexto múltiple de un conflicto? Y me doy cuenta que detrás de la S de speaking, detrás de la S, está un dispositivo.
está un sinnúmero de herramientas que me pueden llevar al conocimiento de ese contexto. E igual detrás de la P, de la E y de la A. Aquí justo cuando vemos el dispositivo herramienta Speaking, nosotros comprendemos el nivel de complejidad de un dispositivo. Me gustaría escuchar de ustedes qué opinan de esa primera parte del dispositivo Speaking. ¿Qué opinan? Pablo, Adelante, adelante, José Luis. con otros términos, pero ese es mi día a día. Exacto, Entonces exacto, lo sé. podría decir cosas y ejemplos, Por favor, sería bueno. pero no, es decir, por eso me remití inmediatamente al ámbito político en un sentido amplio, ¿eh? Claro, No solo partidista, sino amplio que pretende o presupone que sí hay conflicto, pero que también hay puntos o bases comunes que llamamos de beneficio compartido y de bien común. Aunque no sea claro, aunque acepte por definición, por naturaleza, pues distintas perspectivas y posiciones, ¿no? Pero la posibilidad, la posibilidad es paradójico lo que voy a decir, ¿eh? Pero la posibilidad de un conflicto también está en su base, o sea, subyacente, está alguna base común que conecta. Si no, no habría conflicto posible. O sea, nosotros no tenemos conflicto, por ejemplo, con Turquía, y lo tuviéramos si hubiera, y lo hay, o lo puede haber, quizá en el ámbito, digamos, en otros ámbitos planetarios y globales, ¿no? Como partes de bloques. Pero lo que quiero decir es que si no hay punto de conexión inicial, y no me refiero al relacionamiento, me refiero a la base por la que estamos o a través de la cual estamos conectados, que es desde la física, ¿no? O sea, desde la base física, pues no habría conflicto posible. Entonces, la posibilidad de conflicto es que compartimos cosas, aunque nuestras perspectivas son distintas. Pero bueno, ya estoy filosofando. Un ejemplo, em, por ejemplo, dentro de un grupo de trabajo, una empresa, ahí, como lo hemos comentado en distintos momentos en nuestras experiencias, ¿no? Las perspectivas de un director o de la directiva, las perspectivas de los gerentes, dentro de los gerentes, las áreas, ¿no? Pero también dentro de la estructura operativa, pues son distintas dentro de la organización. A pesar de que hay propósitos que pueden declararse comunes, ¿no? Que sería, en el caso de una empresa o de una organización, los fines de la organización, pero la manera específica de llevarlos a cabo, de entenderlos y demás, pues porque somos personas, no necesariamente. Entonces, típicamente en una empresa, el conflicto inmediato, patente, insisto, no es por definición negativo, ¿eh? Es entre el área de ventas, el área comercial y el área de producción. Entonces, típicamente, en una empresa, en la parte comercial, en la parte de ventas, pues venden o sea, más allá de la capacidad, su ímpetu, su interés sería vender más allá de la capacidad instalada, y normalmente la producción
pues plantea muchos retos o aparentemente problemas, justo porque no hay entendimiento de lo que implica generar algo, ¿no? Digo, lo estoy poniendo así un poco burdo, No, no, pero pero es nada espérame más un para darme a entender. segundito, espérame, porque me gusta ese ejemplo, porque, perdón que te haya interrumpido, no pierdas el filo. Me gusta este ejemplo para que los demás entiendan qué estamos diciendo. Cuando ventas venden, estoy hablando así de manera muy burda, cuando ventas venden más de lo que producción puede producir, genera un problema a producción que es cosa distinta del conflicto que se genera entre producción y venta, porque el conflicto es justo el efecto de la generación del problema. A eso me refiero. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ah, sí, entonces, en temas un poquito más complejos en los que digamos, se desarrolla mi día a día, tiene que ver más con situaciones de entorno, no dentro de la empresa, sino entre empresas y organizaciones sociales, comunitarias, entre estas dos y autoridades, entre estas tres y otros, como bien dices, actores, ¿no? Entonces, sí es, eh, eh, por ejemplo, estamos trabajando, digo, tú lo sabes, trabajamos para un organismo empresarial y, y lo que buscaría un organismo empresarial pues, sería mejorar condiciones para los miembros, ¿no? Para las empresas. Y normalmente en esa perspectiva hay una base, un básico que es que la empresa es un generador de valor. Antes se decía de riqueza en el sentido literal, pero ahora se ha entendido que es mucho más allá que riqueza y se habla de valor, ¿no? Valor en muchos sentidos, no solamente económico. Y ahí es donde en esta perspectiva puede haber, digamos, posiciones divergentes, contradictorias con otros actores, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, las autoridades. Entonces, es un tema que observamos en escena. eh, Son dos perspectivas. Le estoy simplificando también para ilustrar. Y a lo mejor es demasiado macro para nuestro día a día, pero tiene efectos concretos. Entra en conflicto con la perspectiva de un gobierno para el cual, bajo el lema de primero los pobres, claramente tiene una visión social, política, eh, fundamentalmente orientada a justo a programas sociales y a que el Estado tenga un rol determinante en todos los aspectos, ¿no? Y, y en principio, digamos, habrían temas de divergencia profundos porque para el gobierno, las empresas, lo estoy generalizando porque no es así en la realidad tal cual, pero es nada más para darme a entender. En esta visión eh, o- eh, gubernamental, pues las empresas han tenido un rol depredador y no acorde con el bienestar de las personas, dicho así en sentido, y por lo tanto ahí hay un conflicto. Y por el otro lado, las empresas, independientemente de esta visión que acabo que señalé hace un momento, para las empresas, menos gobierno es mejor. También lo estoy caricaturizando, pero o sea, en pocas palabras, el ideal de un empresario es déjame trabajar, o sea, no me compliques la vida, no me pongas más burocracia y si puedes, o sea, ayúdame a tener
los elementos que requiero para producir, para generar ese valor. Entonces, ahí tenemos digamos, dos perspectivas que en principio están en vías de colisión, este, y que, claro, se expresan en narrativas, en discursos, pero también en decisiones de política pública. Y ahí me bajo el escaloncito. Perdón, Abraham, nada más déjame redondear el ejemplo para tratar de aterrizarlo lo más posible. No, sí, Em, adelante, ¿no? Interesante. Bajando, eso se traduce en política pública y observamos una reforma, por ejemplo, distintas reformas de Estado que han transformado el régimen y particularmente los ámbitos directamente económicos. Son un cambio en la reforma energética, en cambio en los órganos constitucionales autónomos que son los que regulan distintos ámbitos como la competencia, telecomunicaciones y demás. Entonces, todo eso que es consistente con la visión del gobierno, pues disminuye, trastoca, complica, reduce, debilita las condiciones en las que las empresas podrían producir, ¿no? Entonces, digamos, todo esto es nada más para decir que difícil entender todo esto sin tener claro un escenario, o sea, una visión de quiénes son en términos de participantes. Claro, lo estoy sobresimplificando porque es muchísimo más complejo. Los participantes que encabezan, que lideran, que proponen y tal. Evidentemente hice referencia a los fines por el lado de las visiones y los propósitos que se traducen en política pública y de los actos, pues que vienen siendo como ya la traducción en decisiones como comentaba a nivel de reformas, ¿no? De reformas de ley y tal. Perdón, Abraham. No, Abraham, sigue de tú, ¿va? Sí, no, adelante, José Luis. Sigue, sigue, sigue. No, quería poner un complejo, perdón, me fui, me alargué y me fui a la estratosfera porque es un ejemplo. No, estuvo muy bien Quería, y te pido quería de poner un seguir. ejemplo más concreto, pero bueno. Pido que sigas. Sí, no, no, por favor, por favor. Haz el No, ejemplo bueno, más concreto. ok. Entonces le voy a dar una vuelta de tuerca porque, por ejemplo, parte de los proyectos que tenemos con una asociación de energía. Toda esta asociación de energía, ya entendido el escenario macro que les describía, es un participante. Y ese participante necesita a su vez entender el escenario, dónde está parado, con quiénes está relacionando o con quiénes debiera relacionarse. Y en ese entendimiento, que es clave, por ejemplo, les ayudamos a entender que lejos de plantearse en un conflicto, dadas las divergencias con las políticas públicas y las decisiones del gobierno, justo se trataba o ellos debiesen de identificar qué participantes, qué actores pudieran ser puentes, o sea, no directamente divergentes, pero sí cercanos a ellos en términos de fines, eh, para justo buscar una participación no conflictiva, sino constructiva, ¿no? Y entonces ahí hay, en términos de fines y de acciones, una política de desarrollo económico industrial que se llama Plan México, debajo de la cual hay, digamos, lo que llama el gobierno polos de desarrollo, convocaciones económicas y proyectos. Y en esos proyectos que implican, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, han escuchado hablar ustedes de trenes, de la construcción de aeropuertos, en fin, esa infraestructura, eh, más, por ejemplo, el que los proyectos, bueno, para impulsar estos proyectos, en cierta forma están pensados como para cascadear, es decir, para que a su vez generen dinámicas económicas. O sea, un proyecto de infraestructura que conecta a dos lugares, pues habilita o permite la posibilidad que entre estos dos lugares se fomente o se profundice el comercio. Es un ejemplo bobo, pero así es. Y entonces,
entendido todo esto como escenario, como participantes, como fines y acciones planteadas, por lo menos a nivel de política pública, el Plan México, pues permite en ese diagnóstico, en ese entendimiento base, en este caso, como centro de gravedad, no sé si lo vayas a decir, Pablo, pero en este escenario complejo, pues siempre hay una perspectiva que es la que, en este caso, digamos, no estamos hablando de un conflicto, de una situación de conflicto per se, aunque implica conflicto, pero una de estas partes es la que nos pide ayuda, ¿no? Entonces, el centro de gravedad es este actor que pide ayuda y desde donde entendemos todo lo demás. No sé, Pablo, ¿quieres que Claro, siga o aquí me no, detengo? José Luis, no, quería solo agregar, no, a mí me parece bien si tienes todavía algo que decir. Recuerden que esa es la construcción cooperativa del conocimiento. Yo espero como los demás, anotando cosas, reflexionando sobre otras. Vamos a hablar de la perspectiva, que evidentemente es un tema de ulterior complejidad, ¿no? Porque la perspectiva cambia totalmente la intervención, cambia también el diagnóstico, cambia todo la perspectiva. La entreven aquí a la izquierda la tarjeta verde, que se ve que es una K. Esa es la clave, es la clave. La clave es justo lo que estás diciendo tú, ¿no? La perspectiva. Todavía no la estamos viendo porque nos quedamos en esos primeros cuatro, pero la clave de lectura, la clave de la intervención, la perspectiva del conflicto es fundamental, obviamente. Pero si tienes que decir algo para cerrar, dilo tranquilamente, después le pasamos la palabra a Abraham. Hay tiempo porque aquí no le están robando tiempo a nadie, entonces tranquilo. Sí, Sí, no, yo no, de acuerdo. Tranquilo, adelante, José Abraham. Luis, yo me espero. No, 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 no. adelante, adelante, no. Es que podría poner muchos ejemplos, pero no quiero, como les digo, no quiero abrumar, más bien si queda claro un poco la aproximación ejemplar que decía en este caso, ¿no? Ok, José Luis, es que fíjate que justo por eso te decía que continuaras, porque a mí se me hace realmente interesante lo que señalas, ¿no? Porque es una situación, o sea, viendo el panorama que se ha sucedido desde la perspectiva también educativa, José Luis. Nosotros, desafortunadamente, a raíz de lo que sucedió en el 2017 con el terremoto del famoso caso Repsamen, ha sido me sonaba esta parte que señalabas del conflicto entre lo que tiene que ver el gobierno y los empresarios, porque acá pasó algo similar, pareciera que todas las escuelas particulares han cometido los mismos errores que se dio con el caso de Repsamen. Y créeme que ha sido, yo lo veo desde mi perspectiva, inclusive como una cacería, inclusive de todo lo que se ha venido dando a través de esa situación, de ese conflicto, porque muchas escuelas han cerrado y el gobierno, lo que tú me pareció interesante, lo que señalabas, ¿no? Que dices que no me compliques, ayúdanos a trabajar, porque las escuelas particulares emergen justo de la incapacidad misma del gobierno de no poder atender escuelas, de no poder tener escuelas, de no poder crear escuelas eh, para poder cubrir la demanda educativa que tiene el gobierno, ¿no? Entonces emerge justo esta parte de las escuelas particulares y justamente en ese emerger, pues todas las escuelas particulares tenemos que tener las incorporaciones y para poder tener una incorporación a la Secretaría de Educación Pública hay una serie de lineamientos que tienes que cubrir y que muchas de las escuelas los habían cubierto, pero ¿qué pasa cuando se da lo del sismo del 2017?
pues se cae la escuela y entonces ahora ya nos están empezando a pedir uso de suelo. Obviamente, como cualquier negocio, tienes que entregar uso de suelo, ¿no? Te estoy hablando de este nivel educativo. Te piden todas las cuestiones de programa de protección civil, ¿no? Constancia de seguridad de operación, constancia de seguridad estructural, ¿no? El programa de protección civil, son documentos que pareciera ser fáciles, pero además de lo costosos que son complicados porque se ha dado una serie de fraudes impresionante. Muchas escuelas literalmente han tenido que cerrar, escuelas que eran para mí grandes, como el Peterson, como el Seika, ¿no? En ese ámbito, que eran escuelas grandes, han tenido que cerrar sus puertas. ¿Y qué les cuento yo de las escuelas todavía más pequeñas, ¿no? Y ha sido justamente de este conflicto que hemos tenido entre el sistema educativo que existe, la Secretaría de Educación Pública y las escuelas particulares. Y ha sido una serie de condiciones que cada vez se van haciendo más complejas entre las escuelas, ¿no? Inclusive últimamente se ha sabido, ya que la misma Secretaría de Educación Pública está quitando incorporaciones, ¿no? Ya no pertenece a ser, te quitan la incorporación por situaciones que realmente dices, bueno, ayúdame a resolver, ¿no? Y son realmente más allá de ayudarte como tal, creo que en ese sentido sí se han portado muy inquisitivos con las escuelas. Es, no lo tienes, bye, ¿no? Y entonces se creó una plataforma que se llama Escuela Segura, que no me parece para nada una mala idea, donde los papás tienen acceso a esa plataforma y donde buscan las escuelas y ahí te aparece la etiqueta de escuela no segura o escuela con deficiencias, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que además ya el mismo sistema exhibe a las escuelas, ¿no? Y pues obviamente que eso de alguna manera les impacta y desgraciadamente no son trámites sencillos, insisto, por la burocracia que existe, por lo fraudulento que se maneja dentro del ámbito, desgraciadamente, de las delegaciones, porque esto también es responsabilidad de las delegaciones, de los delegados y de los que hacen esas gestiones, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me suena interesante ahorita que lo señalabas, porque creo que de alguna manera identifico yo el panorama, identifico yo el contexto, identifico yo a los actores que forman parte del conflicto del ámbito en donde yo me encuentro, ¿no? Y creo que no dista mucho del conflicto o de los ejemplos que tú pusiste, José Luis. Gracias. No, 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 qué bueno. Quisiera escuchar otras intervenciones. No sé si Marisol e Ingrid quieren agregar algo a lo que se dijo. Obviamente estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo, pero si quieren agregar algo, alguna reflexión, algún ejemplo o alguna inquietud, adelante, Ingrid. Eh, bueno, pues no sé si quedé más hecha bolas o me quedó más claro a un nivel lo que dijeron José Luis y Abraham. Pero pues sí, sí, ya les diré la semana que entra. Exacto. Sí, lo que sí siento aquí, bueno, tú mencionaste que entiendo que no sean modulares, que no pueden cambiar de orden. Pero yo lo que pienso es que tú no puedes conocer el escenario si no conoces a los participantes. Y tampoco conoces a los participantes si no conoces sus fines, ni los conoces si no conoces sus actos. Entonces, como que si, aunque sigas un orden, tienes que tener una visión, más amplia y más profunda, Global. más global de todo de todos los otros, elementos, simplemente para poder establecer el primero, el escenario. Se me Muy ocurre. bien. No, 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 no sabes cuánto me da que pensar esto. De hecho, la secuencia speaking es una cosa que hay que tomarla en bloque, no es que podemos tomar solo la S. Siento que se diseña toda junta y se aplica de manera gradual, pero por supuesto se aplica por completo.
Entonces, yo no sé si antes los participantes y después el espacio o el contexto, o si antes los fines y después los actos, no lo sé. Sé que todo eso hay que pensarlo, diseñarlo con anterioridad antes de aplicar la herramienta. Y eso que tú acabas de decir, de toda manera, abona a la complejidad, ¿no? Es evidente, me parece muy importante. Marisol, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo quedé un poco como Ingrid, la verdad, pero bueno, sí concuerdo en algunas cosas respecto a lo que estaban diciendo de los empresarios y así. Pero pues fuera de eso, no, la verdad no tendría algo que agregar. Perfecto, perfecto. Si les parece, son las 11:10. Hagamos nuestra pausa y nos vemos, ¿sí? Para seguir y conocer toda la secuencia speaking. Bueno, si en esta pausa ustedes tienen idea, se les surge alguna idea, antes abrimos una pequeña ronda, un espacio de intervención antes de pasar a la segunda parte de la secuencia. Voy a poner en pausa la grabación. Por favor, Ingrid, cuando volvemos, recuérdame que la reactive. Bueno, vamos ahora a ver la segunda parte del dispositivo. En la primera parte vimos el contexto, los actores, los fines de cada actor y las acciones que lleva a cabo cada actor para alcanzar esos fines. Y ya habíamos adelantado, gracias a la observación de José Luis, la perspectiva, o mejor dicho, la clave que le damos a ese conflicto, ¿no? La llama significativamente aquí eh, Hymes, y es la clave bajo varios puntos de vista. Puede ser la clave determinada del punto de vista de quién vemos el conflicto. La víctima, el victimario, derecha, izquierda, arriba, abajo, blancos, rojos, negros, verdes. O una clave más superpartes. No sé, una clave de intereses generales que puede ser útil para leer un conflicto de una manera más neutra. Lo ideal cuando uno quiere transformar un conflicto es tener una idea de todas las claves, ya que no es que nosotros privilegiamos una. Deberíamos de conocer todas las claves para poder intervenir de manera satisfactoria, otra vez abonando a la complejidad del conflicto. Y después pasamos a los instrumentos. Los instrumentos son los que usa cada actor para generar sus propias acciones, llevarlas a cabo y alcanzar sus fines. ¿Con qué instrumentos? Es importante tener una idea muy clara de los instrumentos utilizados en un conflicto. Después las normas. ¿Cuáles son las reglas que se están siguiendo en ese conflicto? Las reglas en el sentido de que, ya que en un conflicto no necesariamente se siguen las normas, pero hay constantes. En el conflicto hay cosas que se vuelven normales, regulares, ¿sí? Cuando se dice, bueno, en ese conflicto es la regla. Cuando se dice, bueno, pero en ese conflicto las bombas son la regla, son la norma, ¿sí? Ahí se usa. Bueno, es importante
tener una idea de las normas y de las reglas. Y después se les explico por qué, porque uno dice, bueno, pero aquí esos detalles, ¿para qué me sirven? Es como el género del conflicto. El género del conflicto, yo cuando empecé a estudiar este dispositivo tenía muchas dudas sobre esta última parte del dispositivo, porque me preguntaba yo, ¿a qué género se refiere? ¿Se refiere al género que nosotros pensamos, masculino, femenino? ¿Se refiere a un género más inherente a la tipología del conflicto? Hasta yo recurría, te puedes imaginar, Ingrid, a mis hijos, que saben mucho más inglés que yo por la escuela de donde vienen, ¿no? Arriesgando que me maltrataran porque yo hacía una pregunta tan estúpida, porque me parecía importante comprender a fondo a qué género se referían. En efecto, me di cuenta que esta palabra género, hasta en inglés, tiene que ver con la tipología, pero puede tener que ver también con el género más bien eh, relativo a lo sexual, ¿no? Entonces me preguntaba yo a qué género se refería. En la realidad yo llegué a la conclusión que como en el caso de la clave, como en el caso de las normas, se refiere a todos los géneros. ¿Qué tipo de conflicto es? Si yo lo leo como un conflicto económico, como un conflicto político, como un conflicto social. Cuando yo hablo de conflicto económico, además, inmediatamente pienso en el dinero. Pero los conflictos económicos no tienen que ver necesariamente con el dinero. Deberíamos de reconstruir exactamente el sentido, el significado de la palabra economía, ¿sí? Hasta en el salón de clase puede haber conflictos económicos que con el dinero no tienen nada que ver, pero tienen que ver con el ambiente y con las reglas de ese ambiente. Y una vez que yo conozco a la perfección o de la manera más completa posible esos 4 elementos que quedaban, yo puedo proceder a la construcción de un dispositivo que me sirva para intervenir en el conflicto. Pero antes de hablar de cómo se construye ese dispositivo, me gustaría hablar de esos 4 elementos que acabamos de ver rápidamente en menos de 20 minutos. Y que si seguro también a ustedes le parecen más hostiles que los primeros 4, ¿no? Porque los primeros 4 eran demasiado claros, se entendía claramente que se buscaba, aunque se percibía también claramente la complejidad de esa búsqueda, pero es evidente que uno entiende a qué nos referimos cuando hablamos de contextos, de participantes, de fines y de acciones. Y yo siento que diferente es cuando hablamos de clave, instrumentos, normas y género. Y ahí se hace un poquito más nublada la situación, nebulosa, como que no es tan claro que tengo que buscar. Entonces, me gustaría que juntos lo reconstruyéramos. Ustedes, por ejemplo, que
¿qué piensan cuando ven la palabra clave? ¿Cuál es la clave de un conflicto? ¿O cuál puede ser la clave de un conflicto? La clave no es el género. Y la clave no la puedo confundir con los fines. La clave es la clave. ¿Ustedes qué pensarían cuando ven la palabra clave? ¿Qué les evoca a ustedes la idea de la clave de un conflicto? Es lo que mueve a la persona, a los actores, íntimamente. Eso, Ingrid, significaría, no es corrección, al contrario, estoy construyendo sobre lo que tú construiste, significaría que la clave tiene más bien que ver con las causas, Pero como que es algo más interno. los moventes, Ajá. el movente, Ujú. porque tú dijiste lo que mueve, entonces Lo que mueve. el Que no movente, sería lo mismo que el fin, sino lo que no, está detrás. claro, responde más al por qué que al para qué. Sí, Que exacto. es un poco lo que decía al principio, muy importante, José Luis, cuando decía hay que conocer el por qué y el para qué. Solo que no hay un por qué único. Otra vez, tú tienes que recurrir a los participantes, a todos los participantes, para entender todas las claves. Porque es evidente que cada uno de ellos tiene un porqué. Hasta los aparentemente neutrales o los pasivos o los que participan parcialmente, pero hasta cierto punto, tienen un porqué, tienen su propia clave. Y no es verdad que un conflicto tiene un porqué, tiene muchos porqués. Al final, el porqué podría ser en un círculo, podría tener que ver con el para qué, ¿sí? ¿Por qué tú haces esto sabiendo que me provocas un problema? Porque tengo un fin que me obliga a hacerlo. Estoy pensando en el área de promoción y venta, José Luis, que vende más de lo que puede la de producción. El por qué tiene que ver con el para qué, no es que está divorciado, porque el fin de esa área es vender. Entonces, el por qué tiene que ver con el para qué, sin que se confunda nunca, porque no es lo mismo, pero tampoco son ajenos. Es evidente, ¿no? Que no son ajenos, porque yo provoco el problema porque tengo un fin, ¿no? Miren, ¿por qué tengo un fin? Que yo podría traducirlo de otra forma, porque tengo un para qué. Porque tengo un para qué, un porqué del para qué, ¿no? Entonces, la clave, por ejemplo, es algo verdaderamente extraordinario. Me gustaría que profundizáramos un po' el tema de la clave. Dejemos un momento a un lado los instrumentos, que quizás de esos últimos cuatro es el más claro, pero la clave, hagamos ejemplos de claves, cada quien en su propio contexto, hasta en la vida cotidiana, Ingrid, o en el trabajo que hacías, ¿no? ¿Cuál era la clave de los conflictos? Un ejemplo de clave en la escuela, Abraham. Hagamos Pues a mí, un ejemplo de clave cuidando a no confundirlo con otras partes del dispositivo. Cuidando, ¿eh? sí, sí, a mí me viene, por ejemplo, cuando hablamos de clave, no sé si me estoy adelantando o me estoy yendo por otro lado, pero de entrada, para mí la clave es el origen, ¿no?
qué es lo que originó en un primer momento como tal el conflicto, ¿no? Y voy a poner yo un ejemplo claro que me pasó justamente en un taller que me tuve la oportunidad de participar, ¿no? En una escuela, donde justamente iba a hablarles un poco acerca de la paz a niños de segundo grado de primaria. Y ya justo cuando estaba por terminar la actividad, la clase, me emergió una situación que se me hizo bastante interesante, porque aparentemente había un niño que tenía conflictos con todos los niños, que nadie lo quería en el grupo porque era el clásico chico que golpea, ¿no? Que molesta. Y había otro niño que estaba, que aparentemente era de los mejores comportados. Y ya cuando se iba a terminar la clase, para no hacerles el cuento muy largo, muy extenso, resulta que el niño que aparentemente era de los niños mejores portados, por una situación muy sencilla de que les pedí que me pasaran sus actividades que estaban haciendo en unas hojitas, me las pasaran para enfrente, de atrás para enfrente, y el niño que era bien comportado, eh, aparentemente le aventó la hoja al otro y entonces empezaron a agarrar ahí casi a golpes, y a mí me sorprendió por dos cosas. La primera es porque justamente les estaba hablando un poco de paz y un poquito acerca de mejorar, ¿no? Esta parte de la resolución inclusive del conflicto, pero de pronto me emerge eso, ¿no? Entonces, para mí la clave es el origen del conflicto en el sentido de lo que puedo ver a primera vista, ¿no? Que el niño le pega al otro y se supone que nunca, según la maestra, nunca había pasado nada de eso, ¿no? A mí eso fue lo que me movió, y cuando me acerco a platicar con ambas partes, me doy cuenta que aunque pareciera que el niño que nunca decía nada, que nunca hablaba, que siempre se portaba bien, según lo que me cuentan, porque ahí justo entraría la parte del diagnóstico, ¿verdad? De este dispositivo que habría de crearse, pues fue que ya no lo soportaba, que siempre era lo mismo. No sé si realmente se había dado esa situación antes, la maestra juraba que no, y pues no sé si yo fui la persona detonante, un externo, no sé qué sucedió, pero para mí el que lo originó es la clave, ¿no? O sea, ¿qué lo originó? Pues es que siempre me pega, y entonces para mí ese es el punto, lo señalaba, de despliegue de poder y hacer el diagnóstico, no como tal. Entonces, no sé si logré tener un poquito de claridad con mi ejemplo, ¿no? Pues lo aterrizo a lo que es una experiencia que a mí me sucedió, pero que sí me movió y que creo que desde ahí está para mí la clave, ¿no? El origen. ¿Qué lo origina como tal? Ya sé que se suscitó la situación, y entonces es cuando empiezo a ver qué hay más allá de esta situación primaria, por decirlo de alguna manera. Para no contaminar esta fase de reflexión de todos en este momento, yo me abstengo ahora a hacer comentarios sobre esto. Me parece muy interesante. Me gustaría más bien escuchar ahora otros ejemplos de clave de otras personas para después retomar al final todo y ver un poco qué es esa clave, ¿no? No sé, José Luis, en tu trabajo, Ingrid, en el tuyo, Marisol, en tu experiencia también en los scouts, en todos lados, ¿qué se te ocurre, qué se les ocurre cuando pensamos en la clave de un conflicto? Mira, un Adelante, ejemplo, por sí, favor. que ya les había platicado de que cuando estábamos en la secundaria había un compañero que aplicábamos el bullying. Entonces, para mí, la clave, digamos que éramos todos, éramos actores, y cada quien podía tener una o varias claves, digamos, ¿no? Para mí sería, por ejemplo, la necesidad de sentirme parte del grupo. Entonces, cuando tú ves un chamaco, por ejemplo, en una escuela, que lo ves que desesperadamente está tratando de llamar la atención, ves a otro que quiere disimular porque tiene la necesidad de ser aprobado constantemente por su buen comportamiento. Para mí, yo creo esas podrían ser claves. No sé si me equivoco. No, no te equivocas. Nadie aquí se equivoca, ¿eh?
Aquí no hay errores. Es evidente, yo digo siempre que es evidente que para ti esa es la clave. Así como para Abraham, esa es la clave. Ahora, cualquiera podría decir, no, no es la clave. Es una afirmación un poco arbitraria decir que no. O si quieren, es tan arbitrarias como decir que sí. Si tú la percibes como la clave, se convierte en tu propia clave. Esa es mi postura siempre, porque hacer rígido un instrumento o un dispositivo es peligroso, ¿no? Porque entonces todo tiene que caber perfectamente en esa casilla, porque así es, porque es rígido y porque la clave es esta y no puede ser otra. Es evidente que mucho depende de que yo considero que es la clave, pero me gustaría escuchar la experiencia de José Luis, no sé, José Luis. Sí, em, pues mira, yo como ejemplo, a ver, déjame ponerme más aterrizado, más cotidiano. Sí, Este, en la relación familiar, en la relación de pareja, ¿no? mm, Eh, por ejemplo, a veces hay conflictos, o hay muchos conflictos, digamos, en torno al dinero. claro, Entonces, aparentemente, las discusiones o las desavenencias, pues es porque no hay dinero suficiente, pues, para cubrir los gastos. Es, digamos, a lo mejor ahí apelando un poquito a las fichas de arriba, ¿no? O sea, el escenario de la familia, ¿no? Participantes, pues papá, mamá o esposos, hijos, en fin. Em, bueno, dejé de ver la pantalla, pero ¿la ves? no, pero bueno, aquí veo mis notas. ¿Se fue la Este, pantalla? sí, pero no te preocupes. O sea, sigo elaborando el ejemplo, nada más No, 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 qué raro. para A ver, aterrizar en la clave como ejemplo. sí. Ah, bueno, ya lo vi. Perfecto. ¿Volvió? Sí, ya. Entonces, digamos, en el entorno familiar, como entendido como escenario, pues los participantes, papá, mamá, en fin, los que aportan o los que trabajan este, para la manutención de la familia, ¿no? Eh, los fines, pues a lo mejor ahí también habría que escudriñar si para el papá y para la mamá, aunque pueda ser obvio que tienen los mismos fines, pues a lo mejor hay diferencias en los fines. Conozco papás o varones, que valoran mucho, por ejemplo, el tema material, el tema de parecer, o sea, un poco también por temas de venta, ¿no? Porque o sea, hay temas de dinámicas de trabajo que, entre comillas, muy entre comillas, los obligan a tener, insisto, entre comillas, auto del año y ropa cara, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tú podrías comenzar a diferenciar, pues, los fines del papá, que pues pone así en la escala de valores antes unas cosas que otras y para la mamá son otras, ¿no? Digo, es muy burdo, muy básico, pero nada más para ilustrarme. Y como actos, pues a lo mejor típicamente en una situación de estas, pues es que, por ejemplo, llenan las tarjetas, no hay necesariamente planeación de los gastos en la familia, pues se les van las cabras, ¿no? O sea, en Claro, términos de sí, sí. gasto. Esto es muy cotidiano. La clave no necesariamente es la clave, o sea, creo que no se refiere a la clave de por qué la mamá o el papá, en este No, caso, toman decisiones financieras, en cada uno con un fin que no necesariamente está armonizado, sino cuál es la clave del conflicto. O sea,
de la dinámica y de la relación que recurrentemente, pues, trae a esta pareja o esta familia a una situación no deseada y conflictiva o de conflicto, ¿no? Entonces ahí la clave, por ejemplo, pudiera ser cuál es la causa, cuál es la razón de esta falta diríamos, como de entendimiento, de alineación entre los fines, entre las acciones, ¿no? Que recurrentemente toman en el gasto, por ejemplo, esta familia. Digo, me fui muy burdo, si quieren, muy cotidiano, pero que puede ser un ejemplo como entendible. Y entonces la clave se vuelve a la forma de interpretar la dinámica, comparando o poniendo en el escenario, por decirlo así, pues en este caso a los papás que toman decisiones sin consultarse, ¿no? Una visión divergente, etcétera, ¿no? Eh, pero Digamos entonces, que la clave podría ser la falta de comunicación. por ejemplo, exacto. Por La ejemplo, falta digo, por me estoy ejemplo, es un ejemplo manteniendo muy en ese. bobo y simplemente para señalar una posibilidad que se puede, digamos, que se puede atender, se puede entender, no porque, no por otra cosa, sino justo por una falta de comunicación. Esa puede ser la clave, ¿no? Sí, no, no, me parece importante esa, digo, bobo, ¿verdad? Digo, cuando después pasa, uno dice, no, no es nada bobo. Sí, Es no, lo- no, sí, es- bobo porque suena muy simple, o sea, muy sí, sí, no, 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 pero bueno, muy exacto. cotidiano. Es lo mismo, además es un paradigma de clave que se puede trasladar, ¿no? Transponer a otros niveles, ¿no? Hasta niveles internacionales. A veces la falta de comunicación es la clave de lectura de un conflicto, ¿no? Ahora, nosotros también aquí, ustedes y yo, hemos utilizado un par de veces el sinónimo, ¿no? Hemos hablado de por qué. Después, si no me equivoco, fue Abraham que dijo origen, ¿no? Y después hemos utilizado un par de veces razón, la razón de un conflicto. La razón de un conflicto, la palabra razón es una palabra verdaderamente, diría yo, peligrosa, ¿no? Porque cuando inmediatamente después surge la pregunta, ¿quién tiene la razón? Porque evidentemente uno la tiene, los demás no la tienen. Todo el mundo cree que la tiene, pero no todo el mundo la tiene. En la tentación de pensar que alguien tiene la razón es grande. La razón la hacemos coincidir con el porqué, con el problema es que cuando nosotros nos comprometemos con la búsqueda de la razón, a veces deformamos el dispositivo porque todo se volca a la búsqueda de la razón. ¿Se acuerdan cuando, no, no lo voy a repetir, ¿no? La anécdota del rabino que decía, tienes toda la razón? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? José Luis, ¿se acuerdan? Oh, qué raro, no se la conté. Bueno, es que yo a veces, a lo mejor la conté en otro contexto, pido una disculpa. Es una de esas anécdotas que ustedes saben, los judíos son riquísimos de anécdotas. Entonces, hay una pareja, justamente una pareja que decide separarse porque ya no se aguantan. ¿No se escucha? Yo sí escucho, ¿eh? No te Sí escucho. escuchamos, o yo por Pero lo yo menos sí, no te escucho. pero tú me escuchas a mí, Ingrid. A ti te acabo de escuchar, pero también como
A ver, vuelve a hablar, José Luis. A ver, hola, hola, hola. ¿Ahí me Y a ti sí te escuchas? escucho, pero a Paolo no. Ah, ¿Ahora qué me curioso. escuchas? Yo Ahora ya, escuchaba a ahora Pablo ya. bien. Ok. Ah, bueno, bueno, lo importante es. Entonces una pareja va con el rabino porque la pareja decide separarse, ¿no? Y el rabino decide recibirlos, pero separadamente, antes al hombre y después a la mujer. Entonces el rabino junto con su asistente recibe al hombre y el hombre cuenta todas las cosas terribles que le hace esa mujer, de cómo malgasta el dinero, no hace nada, es una holgazana, me maltrata, me humilia, ¿no? Entonces el rabino, después de 15 minutos de narración alucinante, dice, tienes toda la razón, de verdad, toda la razón. Y recibe después la mujer, ¿no? El hombre se va, llega la mujer, y la mujer cuenta de qué hombre monstruoso es su marido, de cómo la traiciona, la golpea, abusa de ella, nunca hace nada para los hijos. El rabino así la mira y le dice, tienes toda la razón. E la congeda, la manda, la invita a salir y cuando el rabino se queda solo con el asistente no puede evitar de hacer una observación. Dice, pero rabino, discúlpeme, pero ¿cómo es posible que ambos tengan toda la razón? Y el rabino lo mira y le dice, tienes toda la razón. ¿Verdad? Es paradójica como tantas anécdotas judías. Sin embargo, dice algo muy importante. Uno, que es evidente que la razón existe en algún lado, pero no es posible encontrarla. Dos, que cuando todos tienen la razón, nadie la tiene. Porque es absolutamente inútil que todo mundo tenga una cuando no coincide una con la otra. Entonces ahí me doy cuenta de que la razón no es exactamente la clave. Porque si fuera la clave sería relativa. Mientras la razón es, como puede ser la falta de comunicación, algo que no es relativo porque tiene que ver con ambos. Sin Ingrid. Sí, es que creo que en este caso no es lo mismo tener la razón que la razón de algo. Claro. Y eso para hacerla más compleja. Ajá. Exacto. Y yo entiendo más de aquí como la razón de ser, no tener la razón, porque razones existen, cuántos, cuántas cabezas, hasta dentro de una sola cabeza puede haber muchas razones en conflicto. Claro. ¿Mm? No olviden que yo sé que este ejemplo bíblico es un poco tirado por el cabello, pero no olviden el episodio de Salomón cuando se encuentra enfrente a las dos mujeres que se pelean al niño. Ahí el pensamiento lateral de Salomón es increíble. Salomón no es nada vertical ahí cuando piensa, porque no busca la razón de una o de la otra, busca la razón del niño. ¿Sí? Lo único que no estaba contemplado, ¿no? En el análisis del conflicto, ¿no? Porque cada una de las dos mujeres quiere la razón. Y Salomón ver horizontalmente, lateralmente, decide que la única razón que cuenta es la del niño. La arriesga toda, ¿no? Diciendo, bueno, cortemos a la mitad del niño.
¿no? ¿Por qué no? Le apuesta, ¿no? A la paradoja para demostrar algo, ¿no? Que la razón del conflicto está en otro lado. No está ahí. O sea, la razón del conflicto está en otro lado. Me parece muy importante eso. La razón del conflicto es el motivo, pero los motivos pueden ser múltiples. Y no es tan importante al final quién la tiene la razón. Cuando tú quieres transformar un conflicto, es inútil ir a buscar quién tiene la razón. Si no, no sales del círculo vicioso, porque cuando yo escucho el ejemplo de José Luis entre las dos áreas de la empresa, es difícil decir quién tiene la razón, porque ambas la tienen. No es que una la tiene más que la otra. Entonces es absolutamente inútil diagnosticar que la razón la tienen todos, ¿no? Más bien, ¿no? Podría ver, José Luis, el ejemplo burdo de la pareja y de la falta de comunicación se podría aplicar también en la empresa entre las dos áreas. Porque si las dos áreas comunicaran entre ellas, una no vendería lo que la otra no puede producir. Porque al final no gana nada en venderlo si no está, o si no está a tiempo, ¿no? Porque al final pierde. Pero es evidente que hay una falta de comunicación que existe en todas las estructuras, desde la pareja hasta la empresa, que al final son estructuras, ¿no? Sí, sí, Abraham. Gracias. Es que para mí, por ejemplo, ahorita hablar de la razón me sonaba como a lo que es hablar sobre la verdad, ¿no? O sobre justamente quién es, qué es lo verdadero y qué es lo falso, quién tiene la verdad. Y bueno, en cuestión de dándole esta continuidad a la razón, a mí me entraría un poquito más la complejidad de hablar inclusive hasta los juicios morales, de lo que es bien y mal, de lo que es bueno y malo, y ahí entra otra, la parte cultural, ¿no? De la razón, por ejemplo, de decir, eh, no sé, veo en el ámbito cultural, por ejemplo, no sé, hay países en donde todavía, independientemente de los derechos universales, ¿no? Todavía se explota a los niños o todavía la mujer no puede salir destapada, ¿no? Cuando realmente eso podría ser una violación de derechos, pero en el contexto cultural o en el país en el que se vive, eso es como parte de las reglas, parte de la propia cultura, ¿no? Entonces, no sé, en un conflicto, vamos a ponerle de ese estilo, ¿no? A mí me surge esta cuestión, o sea, ¿quién en este caso tiene la razón? Si la mujer tiene el derecho a salir así o porque es parte de ser, ¿no? De la libertad que tenemos y la otra no porque es parte de la cultura que te dice no lo hagas. No sé si logré tener o dar un poquito de claridad en lo que yo comento acerca de la razón y de lo complejo que es cuando hablamos sobre lo bueno, malo, el bien y mal y que tiene que ver justamente con una cuestión cultural. Complejo. Sí, 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 Ingrid. A mí me encanta. La verdad estoy anotando cositas porque hay muchas provocaciones en todo esto. Adelante, Ingrid. Lo que pasa es que creo que en este caso, si nosotros vamos a la tarjeta, a que fue escrito en inglés key es también llave. Ajá, la No clave. es who's right and who's wrong, sino what También. is the key of the problem, ¿no? O sea, son dos cosas completamente diferentes. Vamos, profundiza esa parte. No, pues nada más se los digo así, ustedes son los que No. profundizan. ¿Qué Yo les echo significa? la bolita, ¿Qué pero sí significa? es No, completamente según tú, diferente, no tiene nada que ver con quién tiene la razón. exacto, no tiene nada con que tiene la razón. No, o sea, una Entonces, cosa es la razón, el ¿con motivo qué tiene detrás. que ver? ¿Perdón? ¿Con qué tiene que ver no la clave, sino la llave?
¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que abre? Esa es la llave. ¿Qué es lo que abre el conflicto? Ajá. Entonces volvemos a la respuesta de José Luis, la falta de comunicación. Exacto, exacto. Yo así es como entiendo que están usando la palabra aquí. Perfecto, excelente. Excelente. Yo creo que ya hemos construido bastante para darle un sentido pleno a esa aquí, ¿no? Sí, José Luis. Abonando, ¿eh? Porque creo que tenemos muchos ejemplos en lo cotidiano de conflictos que parten de la base de buscar quién tiene la razón. Claro. Y pues, desde el ejemplo burdo de él, ella, ¿no? En un matrimonio, en una relación de pareja, ¿no? O políticamente hablando, ¿no? Este, muchos conflictos se originan por una mala comprensión de cuál es el problema o cuál es el conflicto. Y perdemos mucho tiempo en, como aquí se decía, ¿no? En ver quién tiene la razón cuando eso no te lleva a nada. Porque no se trata de eso. Exacto, porque la falta de comprensión, así, queriendo ser muy banales, pero cuando yo digo muy banales, me refiero exactamente a lo contrario. La falta de comprensión es que a veces hablamos lenguas diferentes. Entonces el tema no es quién tiene la razón o quién es culpable de la falta de comprensión, sino el tema es el hecho que no hay comprensión y hay que comprenderse. O sea, el tema es buscar la manera de generar comprensión, entonces intervenir en esa barrera, en ese obstáculo que es la lengua, por ejemplo. Estoy ahora utilizando un ejemplo muy concreto que quizás puede hasta parecer raro, pero ¿por qué no hablamos toda la misma lengua, no? Para poder comprendernos, ¿no? Entonces ya no tenemos el problema, no es tanto quién es culpable, esa es la clave, es la llave que abre el conflicto, ¿no? Ingrid, la llave que lo mueve. Eso es muy interesante, es muy interesante. Miren ustedes qué dispositivo complejo es este dispositivo speaking. Ah, sí, porque ahora lo estamos diciendo así, pero después tenemos todavía 2 sesiones. Tenemos que crear un dispositivo para transformar conflictos. Y aquí estamos todavía en el dispositivo para diagnosticar el conflicto. No para transformarlo, para diagnosticarlo, ¿no? Conocer la llave y después los instrumentos, ¿no? ¿Cómo yo puedo distinguir el instrumento de la acción? No, no hay que equivocarnos. A veces uno dice, no, pero ya vimos las acciones que llevan a cabo los actores para lograr sus fines. Ahora, ¿cómo voy a buscar los instrumentos? Si ya tengo las acciones. Bueno, aquí el ejemplo que yo hago para, espero aclararnos la distinción en no complicarnos la vida, es que no es lo mismo abrir la puerta que la llave. No puedo confundir la acción con el instrumento. No es lo mismo abrir la puerta que la manija. No es que son lo mismo, son la misma acción, el mismo instrumento. No, porque abrir la puerta no es un instrumento. El instrumento responde a la pregunta, ¿con qué abro la puerta? Entonces, solo aparentemente esa es una repetición, porque de repetición no hay nada. Si la acción es golpear a otro, la acción es esa, que yo la individuo inmediatamente, ¿no? La acción para obtener el fin que busca ese individuo es la golpiza. Todas las veces que encuentra al otro, lo golpea. ¿Sí?
aunque parezca morboso, no es lo mismo individuar la golpiza que individuar los instrumentos con que el individuo golpea al otro, porque es evidente que son cosas distintas. Entonces, los instrumentos son importantes. Si la acción es humillar, que hay, ¿no? En muchos conflictos la humillación como una acción permanente para violentar al otro, es importante diagnosticar con qué herramientas se humilla al otro. Son innumerables las herramientas que se pueden utilizar para humillar al otro. Y normalmente no se utilizan todas, se utilizan solo unas cuantas. Y es importante saber cuáles son. ¿Comentarios sobre esto? En su propio ambiente, sí, José Luis. Oye, es que, a ver, primero dijiste una cosa que digamos que se conecta con esto mismo, en el sentido de que entendida la llave, o sea, la llave del conflicto, que por definición es relacional, no es la razón que tiene cada uno por separado, sino la razón de por qué hay un conflicto, ¿no? Digo, ya entendí eso. Entonces, esa llave, entender esa llave, implica digamos, en tu exposición, también entender los instrumentos con los cuales se reproduce o se está generando ese conflicto. Pero por otro lado, eso nos da una cierta pauta, llegado el momento, para resolver el conflicto. Pero entendido qué llave te cierra la puerta o qué llave te la está abriendo, ¿no? Exacto, exacto. Ay, que eso también es muy interesante. Lo había pensado y no lo había dicho, pero ahora que tú lo sacaste a colación, José Luis, me parece importante decirlo, ¿no? Dijo justamente Ingrid, existe la llave que abre la puerta, ¿no? Que abre. Sí, pero existe también la llave que cierra. Ahora, después habría que entender si la llave que abre y la llave que cierra son la misma. Que esa es otra cuestión que todavía hace más complejo el discurso. Quiero aclarar, ya que estamos al final de esta sesión, que la secuencia speaking es una secuencia para diagnosticar, no es una secuencia para intervenir. Sin embargo, tendremos como referencia para la construcción de un dispositivo de intervención justo el dispositivo de diagnóstico. Porque una vez que yo diagnostico 8 elementos o macroelementos tan importantes como los que están aquí en la pantalla, una vez que yo diagnostico esto, evidentemente deberé de intervenir en cada uno de los elementos para poder transformar el conflicto. Es decir, no está loco pensar que necesitaré un dispositivo para intervenir en el contexto, solo y exclusivamente en el escenario. Entonces se multiplican los dispositivos. Y quisiera decir una cosa antes de dejarlos. Este mismo dispositivo de diagnóstico lo utilizaré a lo largo de la intervención para diagnosticar cómo me está yendo con la intervención. Esto que estamos construyendo aquí es un termómetro. O sea, yo lo voy a utilizar a lo largo de la intervención para ver si la temperatura baja. Sigue siendo el mismo dispositivo de diagnóstico, que no lo uso solo al principio.
lo, lo uso durante y lo uso al final para ver si funcionó la intervención. Porque si cuando yo voy a utilizar ese mismo dispositivo al final me sale exactamente igual que al principio, significa que no transformé nada. Y es muy importante para llevar un orden, para llevar una lógica de lo que hacemos. Tantas veces tengo colegas que no lo hacen por muchas razones, no solo por distracción, sino también porque es incómodo descubrir que no funcionó lo que hiciste. Entonces prefieres mantenerlo así, ¿no? Abierto. Yo hice esto. Dice, ma no cambió nada. No, pero eso no lo sabremos nunca si no cambió nada. Algo habrá cambiado. Eso, es importante saber si algo cambia, qué cambia. A lo mejor el conflicto sigue vivo, pero cambiaron los fines. O el conflicto sigue vivo, pero cambiaron los instrumentos. No es marginal que cambien los instrumentos o que cambien las acciones. No es marginal. Porque a lo mejor no he transformado el conflicto, pero sí he reducido la violencia del conflicto, que no es un resultado pequeño, es un resultado grande, porque la violencia es lo primero que hay que reducir antes de transformar el conflicto. O sea, a mí en Gaza sí me importa llegar a una solución, como la llaman, la solución. Sí me importa. Pero lo primero que quiero es que dejen de caer las bombas. O sea, no puedo decir, no, a mí me da lo mismo. No, espérate, porque tú no estás debajo de las bombas. Claro que lo primero es que dejen de caer las bombas y después vamos a ver dos estados, dos naciones, dos pueblos, una en medio, no lo sabemos. Pero antes que se reduzca la violencia, ¿no? La violencia directa, la que te mata a tu hijo, porque si no reduces esta, todo lo demás es imposible. Entonces, no es marginal obtener resultados solo en uno de esos 8 puntos. Porque si yo tengo resultado en acciones e instrumentos, ya cambié algo. Ya empecé el proceso de transformación. Como ven, el tema del dispositivo es un tema complicado y complejo. Por supuesto, es un tema difícil, no es un tema fácil. Creo que es apasionante porque tiene que ver con la praxis y no solo con la teoría. Entonces nos vemos el próximo sábado para seguir reflexionando sobre normas y género, porque se quedaron bastante afuera. Le dejo la palabra a José Luis. Adelante. Y no, para dejar una pregunta, si quieres para la próxima, es que me parecería muy interesante conocer, o sea, el origen del speaking, decías que es para la promoción, la publicidad y tal, o sea, es un ámbito Sí, muy distinto al que ahora lo estamos. Pero sería interesante si tienes referencias o compartirnos un poco cómo se aplica digamos, en ese ámbito que no representa, por lo menos en principio, un conflicto, ¿no? O a lo mejor claro. el conflicto es una necesidad por satisfacer. Digo, no lo Sí, sé. a lo mejor representa también conflictos, porque ahora, ¿sabes cómo después les pasaré el material? ¿Saben cómo nace esto? Nace porque Heinz era un profesor universitario, ¿no? Y trabajaba con una consultoría, con una grande empresa, y el tema central era, casi me da pena decirlo porque parece tan lejos de lo que estamos viendo, ¿no? La paz, era la construcción de un stand. Era eso, la construcción de un stand. O sea, esta empresa se ponía el problema de cómo el stand dentro de una feria podía tener una efectividad, que podía funcionar. Entonces recurre a Himes, que es un experto, para que Himes le dé las herramientas para hacer un stand increíble. Eso, de aquí nosotros pasamos a La Paz, no me digan cómo, no sé.
Ok, pero les voy a compartir el material. Ok, les mando un abrazo grande, grande, grande. Pasen un buen fin de semana. Gracias. Un Chao, abrazo. chao. Gracias. Gracias.